Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Antes, permítame saludar a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, está todo dispuesto. Comenzamos. La Corte resolvió recursos de revisión en materia de seguridad nacional relacionados con el caso Calica y contratos de energía eléctrica. Tribunal colegiado determinó que la prisión preventiva oficiosa no debe otorgarse en automático ni en todos los casos. El Tribunal Electoral confirmó que diputada del PAN incurrió en violencia política de género al no reconocer como mujer a legisladora trans. Vamos con mi compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 2 recursos de revisión en materia de seguridad nacional. En uno de ellos, por mayoría de votos, el Pleno confirmó una resolución del INAI que ordenó al Centro Nacional de Control de Energía entregar versiones públicas de los precios de los contratos realizados por este órgano en 2022 bajo el protocolo de emergencia para la contratación de potencia en el sistema eléctrico de Baja California. Esto al votar en contra del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, quien proponía reservar la información, pues consideraba válidos los argumentos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el sentido de que divulgar esta información pondría en riesgo la seguridad nacional, en este caso comprometiendo el abasto de energía eléctrica. Escuchemos parte de los argumentos de ministros que integraron la mayoría. Es decir, no me parece que se presente un argumento en el que se explique claramente por qué la publicidad del precio de los contratos acordados podría llegar a generar un incentivo novedoso para que las empresas coludan en futuros procesos de contratación. Contrario a lo que desarrolla la propuesta, me parece que la prueba de daño no se supera en su primera grada, toda vez que desde mi punto de vista no está acreditada la existencia de un riesgo real, directo, demostrable e identificable, claro, concreto, de perjuicio significativo a la seguridad nacional. En otro asunto, como en la sesión del martes pasado, el Pleno también confirmó una resolución del INAI que ordenó a la Semarnat la divulgación del escrito y anexos presentados ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa Calica, subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company. El segundo asunto listado para esta sesión quedó efectivamente en lista por petición de la ministra ponente. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Gracias, Mario, que tengas una excelente tarde. Nosotros continuamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y acumuladas, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2023, entre ellas las que establecían cobros por la reproducción de información en constancias o certificados relacionados con el derecho de acceso a la información, en donde el legislador no justificó el costo de los materiales, licencias de construcción y suministro de sistemas de telecomunicaciones por invadir la competencia del Congreso de la Unión, expedición en copias simples y certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información que vulneraban el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, así como por el cobro de permisos para fiestas particulares y para eventos sociales en salones de alquiler de acuerdo con el aforo del evento, lo que afectaba injustificadamente el derecho de reunión.
más temas, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte lanzó el sitio web de la Red de Investigación Ética y Legitimidad Judicial, una agrupación de personas académicas y profesionales vinculadas con el estudio de estos temas. Podrá conocer a las y los expertos que conforman esta red, las investigaciones que han publicado, así como las actividades que llevan a cabo, tales como el primer Congreso Internacional en la materia que organizaron en junio pasado y el seminario sobre la independencia judicial, así como otros materiales de interés. Y el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que para la procedencia del recurso de revisión fiscal, en términos del artículo 63, fracción sexta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, basta que la sentencia recurrida verse sobre algún aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el ISSSTE. Lo anterior se desprende de un criterio de la segunda sala de la Corte que establece un supuesto excepcional, que precisa que no es necesario demostrar la importancia y trascendencia cuando el asunto se relaciona con cualquier aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el ISSSTE. Es decir, cuando están involucradas aportaciones de seguridad social, conceptos que integran la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para efectos del seguro sobre riesgos de trabajo, entre otros. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito determinó que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional no implica que el juzgador indefectiblemente deba imponerla en todos los casos, en lugar de otra medida menos gravosa e invasiva respecto de la libertad personal de los imputados, atendiendo la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva, que debe ser de carácter excepcional. Dicha restricción, precisó el tribunal, debe entenderse en el sentido de que el juez de control, aun cuando no medie petición del Ministerio Público para la imposición de alguna medida cautelar, oficiosamente deberá poner a debate de las partes la eventual imposición de la prisión preventiva y resolver si es necesaria, proporcional e idónea para garantizar la buena marcha del proceso, para evitar que el imputado evada la acción de la justicia y para proteger a las víctimas. Explicó que, de acuerdo con diversos criterios de la Corte, dicha disposición debe interpretarse de la manera más favorable para el imputado, al menos hasta que la propia Corte o los plenos regionales emitan un criterio sobre el particular o bien el constituyente reforme la Constitución en términos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en más noticias, las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial que diariamente se enfrentan a barreras físicas e institucionales para ejercer sus derechos, incluso el acceso a la justicia. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el Manual sobre Justicia para Personas con Discapacidad, una herramienta con guías y ejemplos prácticos que ayudan a las y los juzgadores a defender y garantizar los derechos de este sector de la población desde el modelo de derechos humanos de la discapacidad en distintas materias. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio web de la Escuela Judicial. Y el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación abrió la convocatoria para colaborar en la revista semestral Mujeres en la Justicia, la cual reúne investigaciones, reflexiones, debates, propuestas y buenas prácticas en torno al derecho a la igualdad desde la perspectiva de género. Podrán participar personas juzgadoras, académicas, profesionistas del derecho y estudiantes de posgrado con trabajos inéditos y originales que promuevan un diálogo y aporten al análisis y la reflexión sobre estos temas, que tras un proceso de selección serán publicados en la 5ª edición de la revista. Vamos a una pausa, será muy breve, no se vaya. Al regresar,
La Sala Regional Toluca confirmó los lineamientos para postular a cargos de elección popular a personas de la diversidad sexual en Michoacán. Ya estamos de regreso con más noticias. Gracias por seguir con nosotros. La Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que la diputada federal María Teresa Castel y Óscar Limeta Meléndez incurrieron en violencia política de género por difundir en redes sociales diversas manifestaciones en las que negaron la identidad como mujer trans de la diputada Sandra Luébano Luna. La diputada impugnó la sanción, argumentando que sus declaraciones se encontraban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión, por lo que no configuraban violencia política en razón de género. La sala precisó que dicha violencia se actualiza al negar la identidad de género de la legisladora trans y atribuirle características negativas por el hecho de serlo. La propuesta resalta que no se pueden pasar por alto expresiones encaminadas a desconocer la identidad de género de las personas trans o a vincular esa identidad de género con características negativas. Por lo anterior, se propone confirmar el fallo controvertido. Por su parte, la Sala Regional Toluca confirmó los lineamientos para la configuración de acciones afirmativas en cargos de elección popular a favor de personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas y migrantes, durante el proceso electoral en curso en Michoacán. Lo anterior, pues contrario a lo que demandaban activistas de la diversidad sexual, no existe una obligación de postular a personas de este sector de la población para diputaciones tanto por mayoría relativa como por representación proporcional. Además, los lineamientos aprobados no impiden que las acciones afirmativas puedan comprender estas candidaturas. Por otro lado, en un segundo agravio, la parte actora parte de la premisa equivocada de que, en el caso, es posible establecer como una regla de ajuste el que las personas de la diversidad sexual postuladas por el principio de mayoría relativa que no obtengan el triunfo puedan integrar con posterioridad las listas de candidaturas de representación proporcional, supuesto que resulta inviable. Por su parte, la Sala Regional Jalapa señaló que los integrantes de ayuntamientos que busquen la reelección deben separarse de su cargo antes del inicio del proceso electoral, tal como lo estableció el Instituto Electoral de Chiapas, basado en principios constitucionales. Lo anterior al revocar 2 sentencias del Tribunal Electoral de aquella entidad en las que se desecharon demandas interpuestas por un regidor de Villa de Corzo y por el presidente municipal de Huixtla, quienes pretendían que se inaplicara dicha medida por haber quedado sin materia, lo que consideró incorrecto. Se considera indebido que el tribunal local haya determinado que el juicio local había quedado sin materia, ya que el hecho de que el actor hubiera solicitado licencia para separarse temporalmente del cargo no colmaba su pretensión sobre la inaplicación al caso concreto de la porción normativa señalada. Juzgadoras y juzgadores de Tlaxcala participaron en el curso taller La trata de personas y su análisis desde la perspectiva de género, con el objetivo de obtener herramientas para proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de este delito. Arrancó la segunda etapa del proyecto Justicia Digital del Poder Judicial de Yucatán, con la modernización de herramientas para la gestión, actuaría, agenda y comunicaciones internas de los juzgados de primera instancia. En el marco del 20 aniversario del Centro de Mediación de Aguascalientes, el Poder Judicial del Estado certificó a 123 especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias, a fin de que puedan ser promotores de la justicia alternativa. El Poder Judicial de Sinaloa llevó a cabo el curso Actualización Jurídica de Notificaciones de las Diligencias de Segunda Instancia en materias civil y familiar, en el que se abordaron las notificaciones por correo electrónico, así como las formalidades en el acta e identificación del actuario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Gracias a Jesús Daza por el reporte. Y en más temas, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a las fiscalías para solicitar información bancaria relacionada con personas imputadas sin pronunciamiento previo de un juez, vulnera derechos fundamentales, pues la privacidad es un derecho tutelado desde la Constitución, señaló la investigadora del INACIPE, Itali Ciani. Indicó que esta falta de control judicial está teniendo serias repercusiones tanto en las investigaciones como en el trastocamiento de los derechos de los imputados. Este numeral de la Ley de Instituciones de Crédito anteriormente ocupaba otro número y había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué hizo el Poder Legislativo? Lo cambió de lugar. Sin embargo, eso no anula ni menoscaba de ninguna manera su inconstitucionalidad. Ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en el arranque del operativo de verificación de la Profeco por el inicio de la temporada de Cuaresma. Adelante, Laura, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Justamente como comentas, ya cercana a la temporada de Cuaresma, las 422 bodegas de mayoreo y menudeo de la Nueva Viga, el mercado de pescados y mariscos más grande de Latinoamérica, ofrece alrededor de 300 especies para degustar en estas fechas. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor inició el programa de verificación y vigilancia. Vamos a escuchar. Kilos de a kilo, que estén las básculas bien calibradas, que el consumidor sepa que además de la variedad que hay, que existen diferentes precios. La lobina, por ejemplo, el cazón, la sierra, varios productos, varias especies que no solamente están disponibles en esta época, sino que también, como sabemos, lo cíclico, lo que hay en todo el año, el día de hoy y en las siguientes semanas, los siguientes meses, hay especies donde el kilo está en 60, 70 pesos. Informo también que aunque todo el año hay oferta de pescado y marisco en este mercado, en Semana Santa el comercio incrementa y se espera además la visita de millones de personas. Que chequen, que verifiquen, que le damos kilo, no, aquí no estamos para robar a la gente. Así que ya sabe dónde encontrar los alimentos para esta temporada. Es el reporte. Gracias, Laura, por esta información. Claro que sí, estaremos muy pendientes. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.